Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política, hoy con un tema de gran relevancia, de gran actualidad, que es el debate por el Congreso. Los invitamos a quedarse con nosotros. Hola amigos, estamos en Perspectiva Política. Le damos la bienvenida al periodista y analista político Jesús Sánchez, con quien vamos a platicar sobre este papel que ahora está muy de debate, el papel del Congreso en la toma de decisiones políticas del país. Bienvenido Jesús, y pues empezamos con este tema. Ahora el Congreso está en la mira, pero ¿cuál ha sido históricamente el papel del Congreso en México? Gracias por la invitación, Alejandro. Buenas tardes. Y realmente es una etapa muy interesante la que está pasando el Congreso, si consideramos que tiene la oportunidad de convertirse en un contrapeso real del poder, como debe haber sido hace muchos años. Pero históricamente, digamos que es muy corta la perspectiva que tenemos en cuanto a años de que ocurrió este fenómeno de la pérdida de mayorías absolutas en el Congreso. Estamos cumpliendo 24 años, es interesantísimo el dato, de que el PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso después de 60 años, después de 6 décadas de ser el partido prácticamente único y con una mayoría apabullante en el Congreso. Esto ocurre en la etapa de Ernesto Zedillo, en su gobierno, pero viene acompañado este parteaguas con otros elementos muy interesantes también, como es que en ese año también pierde el PRI la Ciudad de México. Te acordarás cuando Cuauhtémoc Cárdenas, digamos, logra avanzar un movimiento muy fuerte de cuestionamiento del PRI y logra hacerse de la Ciudad de México. Posteriormente, bueno, va a participar como candidato presidencial, pero también en el caso del PAN, también tiene una contribución interesante como para poder comenzar a mover los equilibrios del poder. Gana el PAN en ese año Nuevo León, la gubernatura, y también digamos que va de la mano con la gubernatura de Querétaro. Entonces esto es un movimiento en cuanto a la composición del poder en México muy muy interesante. Generalmente se pensaba que las elecciones intermedias eran nada más una etapa en la que se confirmaba el poder presidencial, ¿no? Esto cuando existía el poder absoluto. Pero a partir de ese año viene un cambio de juegos y entra a escena lo que se llamaría el gobierno dividido, que quiere decir que es un juego muy abierto para la negociación de los partidos en el empuje de las iniciativas, sobre todo del Ejecutivo, ¿no? Bueno, esto quiere decir que se rompe en ese momento el monopolio de poder que había ejercido el PRI durante 60 años, el poder absoluto, porque dominaba el poder ejecutivo, la presidencia de la República, también el Congreso y por ende, pues también el poder judicial. Se rompe ahí ese monopolio de poder. Es el momento preciso en que se rompe precisamente esta correa de transmisión, que era, bueno, pues la que usaba el Ejecutivo por siempre para impulsar las iniciativas. Y bueno, digamos que todo el mundo, para todos es muy conocido esto, de que las iniciativas antes pasaban sin cambiarle una sola coma, ¿no? Y porque era una instrucción presidencial. Digamos que en esta etapa nueva pues, se ha pretendido también hacer algo y lo vamos a ver con otra perspectiva. Finalmente son 6 décadas en que se acaba la mayoría absoluta y se da entrada a una nueva relación de poderes. A Zedillo le toca constituir en el Congreso, o su partido,
como una mayoría, pero la más grande, perdón, es la minoría más grande en ese momento en Cámara de Diputados, porque después de tener más de 70-80% de representatividad del PRI en la Cámara de Diputados, queda en un 40 y tantos por ciento, muy abajo. Y la suma de los votos, tanto del PAN como del PRD, les dan una mayoría, pero no lo suficiente como para poder empujar sus propias iniciativas. De tal suerte que Zedillo cambia la historia y entonces se convierte en un presidente con una capacidad de veto, de vetar las iniciativas que vienen por parte de la oposición. Entonces ahí empieza, o digamos que entra la necesidad de un mayor juego de negociaciones entre los partidos para poder hacer factible el trabajo legislativo, ¿no? Bueno, eso representaría, digamos, el fin del poder presidencial absoluto y quizá el primer paso hacia pues un principio democrático de equilibrio de poderes. Por lo menos se plantea qué tan real ha sido de entonces para acá. Bueno, sí ha sido bastante real, aunque digamos que no le ha tocado en suerte a presidentes como Fox o Calderón, que no tuvieron esa posibilidad de acentuarse después con una mayoría absoluta, tuvieron que negociar. Y la queja permanente era que ellos no podían empujar iniciativas porque se les bloqueaba la oposición. Entonces, bueno, digamos que era realmente un juego muy intenso de negociación entre los grupos parlamentarios, ¿no? Dependía mucho de aquí de la capacidad de cada grupo, más que de presión, era una capacidad de convencer de que las iniciativas realmente tenían una aportación importante a nivel social, ¿no? Entonces, es el ejercicio real de un gobierno que está dividido, ¿ya? Los poderes sí actúan, tienen esa posibilidad, y el Congreso se descubre en esta nueva etapa. Lo curioso de todo esto es que a quien le toca en la segunda parte del gobierno una mayoría fuerte es con el PRI, es a Peña Nieto. O sea, Peña Nieto en su primera etapa del Congreso, los primeros 3 años, tiene una mayoría absoluta que mantiene en el siguiente periodo. Eso le permite echar a andar lo que lo conocemos como... Sí, Peña Nieto que retoma el poder absoluto prácticamente en manos del presidente, pues, pero ya no solamente a través de su partido, sino a través de lo que se llamó el PRIAN. Bueno, sobre este tema vamos a regresar en un minuto, por favor. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bien, regresamos en Perspectiva Política. Estamos platicando con el analista y periodista Jesús Sánchez sobre el proceso de equilibrio de poderes, o más bien de proceso de, pues sí, de acomodamiento de poderes del Ejecutivo al Legislativo y pues también al Judicial, que de alguna manera pasa por este proceso. Jesús Sánchez, ¿cuál es el después del que se rompe el poder
total del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué ocurre después? Bueno, viene realmente primero analizar cuál fue el desempeño del partido en el poder, en el Congreso, cómo se está reflejando, si aprovechó o no aprovechó bien esta etapa. Vamos a ver, tenemos que ver que cuando arranca este nuevo gobierno, este sexenio, la votación para el presidente es apabullante, es bárbara, ¿no? Fuera de toda duda, pues hay una legitimidad impresionante. Pero no así en Morena su partido, que tiene, digamos que un tamaño y una presencia en el electorado mucho menor, que logra complementar con partidos aliados y de esa manera llegan a la Cámara de Diputados pues con una, digamos que mayoría, pero una mayoría todavía muy acotada. Entonces, esto está funcionando frente a una oposición que, digamos que no es tan sólida, una oposición sin un liderazgo en este momento real. La transición es lo que también provoca que la oposición no tenga tanta fuerza, pero el cuestionamiento aquí es que Morena lo que hace es ver más que un perfil de negociador, es ver todas las posibilidades para asentarse como una mayoría absoluta. Bueno, perdón, te voy a interrumpir. Aquí hay un aspecto que yo creo que es importante que nos analices, que es lo que mencionabas hace unos momentos, que es la fuerza y el poder que también, la aceptación con que llegó el gobierno anterior, el de Peña Nieto, y que en términos de alianzas partidistas, pues estableció un gran proyecto que le funcionó muy bien en estas reformas estructurales también que se plantearon, como fueron pues las tres grandes reformas, la trilogía de reformas que finalmente obtuvo el apoyo total del PRIAN, es decir, de esta alianza entre el PRI, el PAN y todavía el PRD. Así es, Alejandro. La diferencia aquí está en que en la etapa de Peña Nieto, aún con la mayoría absoluta, se dio un espacio para la negociación con los demás partidos. Entonces, eso hizo posible que las reformas que estuvo impulsando, bueno, finalmente fueran apoyadas por el PRI, por el PAN, por el PRD y casi todos los partidos, ¿no? Eso fue, digamos que el sello que caracterizó esta última etapa. En la etapa de mayoría absoluta con Morena, la diferencia es que se rompe un poco ese esquema de negociación y se erosiona esta capacidad de negociación para dar paso a una mayoría otra vez, como en los otros tiempos, absoluta y con la decisión única, ¿no? Hay que recordar nada más que cuando se conforma la mayoría absoluta en Morena, pues viene de que Morena tenía 191 diputados nada más. Una semana después, jala diputados por el chapulineo de otros partidos, el PT, el Partido Verde, y logra una representación de 246 diputados, ¿no? Y digamos que con el apoyo de la alianza, logra tener una capacidad de votación como para aprobar reformas constitucionales sin ninguna duda. Lo que no ocurrió en el Senado de origen, de arranque, y todavía lo estamos viendo, tienen mayoría simple, no mayoría absoluta. Entonces, eso les ha dificultado un poco este juego de aprobación de las contrarreformas, que es lo que está caracterizando a esta legislatura. Bueno, en realidad les ha representado pues un gran reto, pues porque vienen esto que llaman ellos contrarreformas, pues que derivan del llamado Pacto por México, entre ellas pues dos de las reformas que plantean cambios radicales, que es la reforma energética y la reforma eléctrica. ¿Cómo se ve? Se ve un fuerte jaloneo y no se ve claro de dónde están cada una de las agrupaciones, ¿no? De un lado, lo que podría ser el PRI con Morena, que se está tratando de restablecer,
y del otro lado, pues los otros partidos de oposición que se ven que están quedando solos. ¿Tú cómo ves? Pues viene más complicado el panorama, ¿no? Viene muy intenso, con mucho debate, muy polarizado todo este contexto, pero complicado para esta siguiente etapa. En la legislatura, en la primera mitad del sexenio, con esta legislatura de mayoría, lograron 29 reformas constitucionales, contrarreformas la mayoría, pero digamos que son bastantes. En la etapa de Peña Nieto fueron 35. Digamos que, bueno, también aquí entendemos un poco que muchas de las reformas de la etapa de López Obrador son contrarreformas de otras reformas que ya habían sido aprobadas en la etapa de Peña. Entonces, bueno, aquí enunciamos, por ejemplo, la reforma de las remuneraciones, una reestructuración de la administración pública, lo de la consulta popular, la eliminación de fideicomisos, la ley de la austeridad, y una serie de iniciativas, el TEMEC, que es bien importante, la Guardia Nacional, también el tema de las AFORES, pero digamos que ya en esta otra etapa, las iniciativas que se presentan tienen un mayor grado de dificultad en cuanto a que hay opiniones muy encontradas, de mucho rechazo, y no se ve hasta el momento que esté desplegándose una capacidad de negociación, de que podría ser. Y digamos que no se ve con mucha claridad porque en la etapa en la que está entrando el PRI, se ven más en nubes borrascosas que otra cosa. Si en este momento el PRI fuera apoyando a Morena en la reforma energética, seguramente se rompería la alianza presidencial que estaba armándose en la oposición. Es decir, la alianza con del PRI, con el PAN y con el PRD, esa es la alianza que se estaba armando en términos de una alianza con otras miras. Pero sobre este punto vamos a regresar, por favor, en un minuto. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Bien, amigos de Perspectiva Política, estamos platicando con el periodista Jesús Sánchez sobre el tema del cambio de poderes o del equilibrio, en el equilibrio de poderes, y donde hay una gran disputa sobre la que se llaman las contrarreformas que propone el gobierno y el régimen en lo general, su partido también de López Obrador, para echar atrás dos principales reformas, la reforma energética y la reforma eléctrica. Lo que quiere decir que pasan o regresan a manos del gobierno, pues algo que se había privatizado en buena medida durante el sexenio pasado. ¿Qué posibilidades tiene de avanzar estas reformas como las plantea el presidente de la República, Jesús? Pues yo veo que posibilidades muy pocas. Es muy difícil la perspectiva en cuanto no exista negociación, que no existan búsqueda de consensos para poder presentar iniciativas que sean, que realmente cumplan con la expectativa de la misma sociedad. Aquí yo creo que tendrían que ir más allá de las cuestiones ideológicas, o como dice alguien, pues no se puede pensar en el futuro viviendo eternamente en el pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa perspectiva también de ver hacia el futuro con los nuevos elementos que hay.
resulta contraproducente, por ejemplo, que el Partido Verde esté apoyando una iniciativa que no está avalando energías limpias, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, se complica mucho más este escenario por el peso que tiene acontecimientos que están por venir también. O sea, no hay que perder de vista que tenemos una iniciativa política pendiente que está por darse. Para los partidos está la posibilidad de que ellos también se consoliden como oposición, y que el nuevo partido en el poder también tenga un desarrollo o una madurez como para poder entender que los cambios vienen también con una dinámica distinta para el país, ¿no? Ajustándonos a nuevos escenarios. Pero bueno, lo que tenemos pendiente ahorita son temas muy complicados, muy difíciles realmente, ¿no? No sabemos cómo se van a resolver. Por ejemplo, la energética. Están pensando, Monreal está pensando que se discuta y se resuelva entre el 12 y el 15 de noviembre, después de que se desahogue la parte del presupuesto. Yo no lo veo, digamos que sí, posible, porque es muy poco tiempo como para que se establezca una discusión. Bueno, a menos que concrete esta intención que tiene pues el partido en poder, Morena y el propio presidente de la República, de que el PRI se sume al grupo que ellos ya tienen, para que en ese momento pues ya tener la mayoría en el Congreso y tener la mayoría calificada, y pues así transitaría esta reforma energética primero y pues después las demás, ¿no? La reforma eléctrica, luego sería la reforma eléctrica primero y la energética. Pues en este caso, como dicen, matemática el orden de los factores no altera mucho el producto. Finalmente es una lucha de poder que encontraría un desenlace, ¿no? Pero básicamente esto implica que hubiese una alianza entre Morena, una alianza formal entre Morena y el PRI. ¿Qué tantas posibilidades hay de que eso ocurra? Pues tenemos que considerar qué es lo que estaría negociando, en este caso el PRI, para convertirse en aliado de Morena realmente, ¿no? Porque aquí, bueno, tendríamos que pensar no en un apoyo, digamos que por lealtad o por afinidad de otro tipo, sino por intereses que tenga también el PRI, ¿no? En este momento. ¿Y cuáles serían esos? Uno, conservar bastiones como son Oaxaca, tienes en perspectiva Hidalgo, tienes también el Estado de México, está Durango también, Coahuila, que son estados que para el PRI representan mucho o todo, porque prácticamente está borrado del mapa. Entonces, pues habría que ver qué es lo que cuánto va a costar esta reforma, ¿no? Desde el punto de vista absolutamente pragmático. Si hay alguna negociación distinta que sopese, digamos, que mejore las perspectivas de esta iniciativa, pues a lo mejor hasta resulta bueno, ¿no? La cuestión es que aquí el Congreso sí actúe como un verdadero contrapeso del poder. Si no lo hace, bueno, pues vamos a seguir en un modelo que ya tenemos muy conocido en los años del priismo, ¿no? Bueno, aquí ya para concluir, pues yo lo que veo, y de hecho, pues es una clara tendencia que confronta dos corrientes, dos tendencias. Una es el fortalecimiento o el retorno del presidencialismo un poco a ultranza, o bien pues el equilibrio, un avance hacia el equilibrio de poderes. Y pues esto está muy pronto, porque está la revocación de mandato el año próximo y sobre todo está la elección del 2024. Así es que pues ahí se juega mucho también la contienda política, el modelo político y también el papel del Congreso en México, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo ahí coincido totalmente que esta es una oportunidad muy clave, ¿no? Para el desarrollo político del país. Que el poder absoluto pues
generalmente no encuentra buenos puertos o puertos tranquilos donde poder desarrollarse. Aquí creo que la negociación, la búsqueda de consensos, la formación de alianzas, realmente buscar que correspondan las iniciativas con las aspiraciones de la gente. Bueno, yo creo que ese es el derrotero. Vamos a ver, por ejemplo, que en este momento la consulta para la revocación del mandato ya no es tan importante, ¿no? Digamos que un resultado, a menos de que fuera en sentido contrario, pero digamos que podría pasar sin más allá, sin aportar más cosas. Creo que es el momento dorado de oportunidades para los contrapesos del poder, para el equilibrio de poderes, para que tengamos un país mucho más dinámico, con competencias, con legisladores más capacitados. Ya estamos en esa cancha, podemos saber qué ocurre, las cosas se desarrollan muy rápidamente. Pues te agradecemos mucho tu participación aquí en Perspectiva Política. Muchísimas gracias, Jesús. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.